edificando al cuerpo de Cristo con la sana doctrina. Ministerios Roca Eterna y su pastor, Alex Hernández, presenta su programa. Es Jesús, el pan de vida. No solo de pan vivirá el hombre. Sabemos que Dios hablará tu vida. Quédate con nosotros. Y platicábamos, o le compartía la última oportunidad, hermano, que cuando el pueblo de Israel llegó a esta zona en la que estamos ubicados ahora, en el área de Refidim, dice la Biblia, para Moisés no era un territorio nuevo, sino ya algún tiempo atrás él había conducido hasta ese mismo punto los rebaños de cabras y ovejas que pertenecían a Jetro, su suegro. Pero la Biblia dice que en esta ocasión lleva al pueblo de Dios, que lo ha sacado de la cautividad de Egipto. Pero como hemos aprendido, hermano, el pueblo de Dios cayó en fallas recurrentes, todas de distinta naturaleza, pero cada una de ellas fue dejando sus consecuencias, cada una de ellas fue dejando sus secuelas. De tal manera que la acumulación de 10 fallas hizo o provocó que el pueblo de Dios no obtuviera su promesa. Dice la Biblia, hermano, que Dios, cuando hace una intervención, siempre añade ciertos aspectos de orden espiritual, por supuesto, ¿verdad? Dios interviene para salvar, y cuando Él interviene, da el equipamiento necesario para poder transitar el trayecto que hay que transitar. Pero también a eso le aúna lo que la Biblia le llama una promesa, o promesas, aparece algunas veces en plural. Y esas promesas siempre tienen que ver con herencia. De tal manera, hermano, que aún nosotros tenemos promesa de herencia. Hoy somos herederos, pero todavía no tenemos lo que nos pertenece. Déjeme decirle, hermano, que más allá de las añadiduras que Dios le dé, si el Señor le ha regalado su casa, o puede ser que tenga 2, o puede ser que tenga 3, ¿verdad? Y sea usted un magnate de los bienes inmuebles, no sé. Más allá, hermano, que Dios le haya concedido tener su vehículo o sus 2 vehículos, más allá de todo lo que Dios le pueda dar, déjeme decirle que esa no es su herencia. Eso solo es para que lo pase bien acá mientras va de camino. Pero el día que el Señor se lo lleve, nada va a sacar de esta tierra. Por eso no se aferre a nada. No se sienta ni se considere dueño de nada, porque la Biblia dice: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te jactas? Porque el mismo que te lo dio, te lo puede quitar. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Pero si el Señor te dio, sé humilde y agradecido, para que no se vea el Señor en la necesidad de pasarte por una molienda, quitarte algo de lo que te dio para que aprendas una lección. Pero hermano, disculpe la manera que se lo voy a decir, ni los zapatos que tiene puestos se va a llevar el día que el Señor se lo lleve. ¿Me explico? Y aunque sean los de chilerear, hermano, son los de ir a la iglesia. Algunas hermanas a veces han pasado aprietos, porque usted sabe, las hermanas se levantan temprano, bueno, digo yo, ¿verdad? Y preparan todo para la salida a la iglesia, y se preparan y hacen los panquequitos y los frijolitos y el desayuno, y ellas van, pero ellas, por lo menos en muchas experiencias que yo conozco así es, se levantan, se preparan y ya saben que van a salir contra el tiempo, y entonces no se ponen sus zapatitos de una vez, sino se ponen sus chanclas, las de todos los días, esas nobles, bondadosas y suaves chanclas tan ricas para descansar, ¿verdad? Pero ellas ya están emperifolladitas, solo les falta darse el último toquecito, un poco de aromatización, porque va a la iglesia, sus zapatitos, y va para la iglesia. Pero resulta que a veces los hermanos, como son tan colaboradores, los varones, también ellos se levantan temprano y ayudan. No, ellos también colaboran, ponen la mesa, niños, vamos a desayunar con la bendición de Dios, vamos a ir a alabar el nombre del Señor, y ellos ponen de su parte.
O los señorones son de aquellos que solo se levantan, comen y a sentarse al carro a esperar. Anímense, hermanas, hoy estoy de su lado. ¿Es hoy o no es nunca? O el señorón ayuda a arreglar los niños, los baña, los peina, los pone bonitos también a ellos. El punto es que cuando las hermanas, muchas veces les ha pasado, ya vienen en su carrito para la iglesia, cuando ven los pies. Y mis zapatos, dice. Y hay que regresar a traer los zapatos. Ni eso se va a llevar el día que el Señor se la lleve. Ni esas chanclas suaves tampoco se las va a llevar, porque nada nos pertenece, hermano. Todo lo hemos recibido de parte del Señor. Amén. Entonces, fíjese, la escritura dice, el Señor, Moisés ahora lleva al pueblo. Para Moisés ese es un terreno conocido, y Moisés tiene bien fresco en su memoria que esa tierra es tierra santa. Solo hay un par de detalles que él todavía no conoce del todo. El primero de ellos es que allí en esa zona hay un monte, una montaña santa, una montaña sagrada. Y lo segundo que él no conoce es que en una parte de la prolongación de ese monte santo hay una peña mística. Hay una peña de características especiales, pero él no la puede identificar. El pueblo apremia a Moisés, y como se lo expliqué en la última oportunidad, la Biblia hace la redundancia, porque es una redundancia, dice, y el pueblo tuvo sed de agua. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Dios debió haber experimentado en aquel momento una sed diferente, una sed distinta, pero típico de los seres humanos. Interpretamos las cosas de acuerdo a nuestra conveniencia, hermano, y sacamos conclusiones equivocadas. ¿Qué fue lo que pasó entonces? El pueblo apremia a Moisés y le dice, mira, una vez más tenemos sed. Habían tenido ya sed en las aguas de Mara. Ahora están en esta nueva experiencia, sedientos, pero Dios ha preparado algo especial. Voy ahora a darle el sentido a la enseñanza. ¿Usted me acompaña? Perdón. Dice el verso 2, le dijeron a Moisés, danos a beber. Verso 3, el pueblo tuvo sed de agua. Los que tienen la versión de las Américas van a encontrar una llamadita sobre el margen izquierdo, hace la aclaración. Y como Moisés parecía no estar en la condición de darles agua, entonces dice en el verso número 4, y Moisés clamó al Señor y le dijo, ¿qué voy a hacer con ese pueblo? Tienen una sed que yo no puedo satisfacer. Esta no era como las aguas de Mara. En las aguas de Mara había sed, pero había agua, y aunque era agua amarga, probablemente salóbrega, pero ahora no había un recurso inmediato. Y entonces dice la Biblia, murmuró el pueblo, Moisés clamó a Dios, verso 5, y el Señor le dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo y ve, he aquí yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. ¿Sabe, hermano, que el pueblo de Dios, dice un salmo, no recuerdo con exactitud, es más de una parte donde dice esta referencia? Dice el Señor acerca de Israel, dice, porque ese pueblo es un pueblo de dura cerviz, es un pueblo rebelde, a pesar que vieron mis obras por 40 años. 40 años de milagros. ¿Pero qué milagros? Habían visto caer el maná y se convirtió en un milagro diario. Tener el sustento de todos los días, eso es un milagro, hermano. Y es un milagro que hasta el día de hoy el Señor sigue haciendo con nosotros. Todo el día tenemos el maná, ¿verdad que sí? Bendito sea el nombre del Señor por eso. No nos falta el maná. Pero, hermano, hubo otros milagros, otras sobrenaturalidades. Dice la Biblia, en este caso, están en la montaña santa, el monte de Dios. El pueblo tiene sed, apremian a Moisés y el Señor le dice a Moisés, mira, toma la vara con que había herido el río Nilo,
toma la vara y vas a golpear la peña. Hermano, la Biblia dice que Moisés pasó con los ancianos, golpeó la peña, y de acuerdo al contexto y al significado de los términos que están acá, hermano, Moisés golpeó con violencia la peña. Y dice la Escritura que en el momento que él golpeó la peña, dice el Salmo, la peña se agrietó, dice el Salmo 70 y algo más o menos. Y cuando la peña se agrietó, dice torrentes de agua. Hermano, no era un chorrito de agua, eran torrentes de agua que empezaron a brotar de la peña. Y el pueblo bebió de aquella agua misteriosa. El pueblo bebió de aquella agua extraordinaria. Pero a partir de ahí, hermano, vino un tremendo milagro de Dios. Y es que cada vez que el pueblo de Dios desplazaba su campamento por el desierto, cuando se percataban, la peña los estaba acompañando. De tal manera que a partir de acá, a cualquier lugar a donde ellos fueran, no volvieron a tener sed jamás. Me explico. Porque ya no tenían que orar a la peña, no tenían que hablar a la peña, tampoco tenían que cargarse la peña, sino que sencillamente el pueblo levantaba el campamento, se trasladaban, se ubicaban en el nuevo punto geográfico, y al día siguiente, digo día siguiente por darme a entender, misteriosamente ahí estaba la peña, brotando agua, hermano. Y más adelante, el perito arquitecto de la iglesia, Primera de Corintios capítulo número 10, dice estas palabras tremendas: y todos bebieron de una misma bebida espiritual, porque bebían de una roca que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Me explico, hermano? Ahora, hermano, Cristo sigue siendo la roca de Dios, y Cristo sigue brotando agua. A partir del momento que el Señor fue herido en la cruz del Calvario, fue golpeado con violencia para que de él brotara una bebida espiritual. Solo que ahora, hermano, no es una bebida material, no es un mineral. No. ¿Qué es lo que ahora brota de Cristo y que nosotros podemos beber? Dice la Biblia, Salmo número 63, ¿usted me acompaña? Este salmo lo leímos un poquito apresurado en la última oportunidad, pero es un salmo tremendo, hermano. Salmo 63. ¿Tiene la cita? Dice la palabra del Señor: oh Dios, tú eres mi Dios. Pregunto, ¿para cuántos Dios es su Dios? ¿Para cuántos Dios es su Dios? No que Dios sea Dios, eso hasta el diablo lo sabe. Pero no es lo mismo decir es que Dios es mi Dios. Ah, yo creo en Dios como tu Dios, o lo crees como Dios. No, hermano, es que es diferente decir no, yo creo en Dios, a decir no, el Señor es mi Dios. Ya lo tiene como algo personal, y eso solo es posible a través del sacrificio de nuestro bendito Señor Jesucristo. Luego dice: como Dios es mi Dios, ¿qué voy a hacer yo? Pregunto, hermano, como Dios es mi Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Buscarlo, porque es mi Dios. Hermano, ¿cuánta gente dice por las calles, es que yo creo en Dios, pero no buscan a Dios? Lo buscan solo para cuando nacen, cuando hacen algún otro rito por ahí, cuando se casan y cuando se mueren. Pero hermano, si Dios es mi Dios, yo lo voy a buscar. ¿Y por qué lo voy a buscar? Ah, porque quiere una cosa bien tremenda. Perdón, dice la Escritura, lo voy a buscar. Acá nuestras Biblias dicen, lo voy a buscar con afán. Pero
el término que aparece ahí en la Escritura, y quizá alguna versión lo traduce así, dice: yo voy a buscar a Dios temprano. Hermano, ¿qué es temprano? Hermano, ¿entendemos lo que es temprano? ¿Sabe que la Biblia dice que cuando Jesús predicaba allá por las aldeas y las ciudades, pero principalmente en Jerusalén, dice la Biblia, y el pueblo madrugaba para ir a escuchar las enseñanzas de Jesús? ¿Por qué madrugaban para oír a Jesús? Porque tenían sed. ¿Me explico? Pero oiga esto, vivieron una sed que no les fue saciada. Hermano, el que tiene sed de Dios madruga para buscar a Dios. El que no tiene sed de Dios solo llenó el nicho de su religiosidad, su requisito religioso, para tener a Dios por lo menos como fetiche ahí a la mano para cuando haya un momento de necesidad. Pero aquel que en verdad tiene sed de Dios madruga para buscar a Dios. Me doy a entender, hermano. ¿Cuánto de nuestro tiempo dedicamos nosotros a buscar a Dios? ¿Sabe, hermano, que el tiempo que usted dedica para venir a presentar su culto a Dios, no para ir a la iglesia, no, para presentar su culto a Dios, el tiempo en el que usted alaba, bendice y adora el nombre del Señor, el tiempo en el que usted recibe la palabra de Dios, es el tiempo mejor invertido de toda la semana? Y eso que estoy partiendo del hecho que es dominguero, que no debería de ser, sino, hermano, del hecho de la necesidad. Ay, es que yo tengo sed de Dios. Demuéstrelo. ¿Por qué razón? Porque el día que usted, hermano, entregue cuentas, no le van a decir: ¿y cuánto invertiste en tu negocio? Los de la prosperidad creen eso, ¿verdad? Hermano, los de la prosperidad creen cosas tan descabelladas y cosas tan sin sentido. Hermano, qué blasfemia más espantosas habla esa gente. ¿Sabe qué dicen los predicadores de prosperidad? Que cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, sufriendo y agonizante, Él agonizaba porque estaba pensando en los dólares y en los quetzales que tú ibas a tener. Hermano, ¿cómo cabe terrible blasfemia? ¿En qué pensaba el Señor cuando estaba en su agonía, en su angustia, en la cruz? ¿Estaría pensando en dinero, hermano? Estaba pensando, hermano, que cabía la posibilidad que Él no se levantara de la muerte, porque si Él no se levantaba de la muerte, todos nosotros estábamos perdidos. Su angustia, su aflicción era no poder concluir la obra de nuestra redención. Esos eran sus pensamientos, no dólares y quetzales, hermano. Pensaba en nuestra salvación, pensaba en nuestra vida eterna, pensaba en el amor que nos tiene. Y bendito sea su glorioso, maravilloso y poderoso nombre. Al tercer día se levantó de las entrañas de la tierra y ahora está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Y a su nombre. Pero mire, hermano, lo que hace una mente vacía de Dios, capaz de llegar a ese tipo de lucubraciones. Lo terrible es que hay gente que está buscando a Dios y que cree que eso es verdad. Pero usted no es así. Usted tiene sed de Dios. Usted tiene sed de Dios. Usted tiene sed de Dios. Sí, hermano, tiene sed de Dios de veras. Fíjese cómo dice la palabra. Salmo 63, a mí se me ocurrió por acá. Dice: mi alma tiene sed de ti. Pero la siguiente parte, hermano, está bien sentadito, ¿verdad? Si está medio cabeceando, despabilese, porque puede ser que con lo que le voy a decir ahora se caiga. Dice la Escritura: mi alma, ¿dónde estoy? Tiene sed de ti, y mi carne te anhela. Papadito lindo, mamadita preciosa, ¿qué anhela su carnita? Es que como somos de místicos.
Ay, el Señor tan lindo, tan precioso, tan bello. Pero, ¿y tu carnita? Dice el salmista, como yo tengo sed de Dios, mi carne te anhela a ti. Hermano, ¿qué anhela su carne? Aquí la cosa se le puso color de hormiga, o se nos puso color de hormiga, ¿verdad? ¿Anhela nuestra carne al Señor, hermano? ¿Sabe por qué? Porque a partir de acá vamos a ubicarnos en un punto que es la idea central de lo que le empecé a compartir hace una semana atrás, que es la santidad. Cuando un hijo de Dios tiene sed de Dios, hace que también su carne anhele a Dios y por consecuencia se santifica. Pero si no tiene sed de Dios, la carnita le gusta la parranda y no se santifica. Claro, nuestra mente desarrollada tecnológicamente y con todo el conocimiento del siglo XXI, toda la influencia de nuestro medio, nos lleva a sacar brillantes conclusiones, que el evangelio no tiene que ser tan exagerado, que no hay que ser tan fanáticos, que no hay que ser tan cerrados. Mire lo que escribió el salmista: mi alma tiene sed de ti y como consecuencia mi carne también te anhela. Pero a nosotros nos da sed de Dios solo en la iglesia. Y el resto del tiempo, ¿qué hace la carnita? ¿Qué anhela la carne, hermano? El resto del tiempo. ¿Anhela a Dios? Mi carne te anhela. ¿Sabe cómo se llama eso, hermano? Santidad. Esa es la santidad. Que también mi carne esté anhelando la presencia de Dios. Porque escrito está que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces, ¿para qué anhela la carne la presencia de Dios? Para mantenerse tranquilita. Yo le dije, los segmentos creo que ahora es ahí en el 17 del Éxodo, del 8 al 17 más o menos. Usted lo puede ubicar. Aparece una separación, una segmentación del texto bíblico y dice la guerra de Amalek o la guerra contra Amalek o más o menos una cosa parecida, ¿verdad? Hermano, ¿por qué la Biblia, o mejor dicho, por qué el Señor permitió que cuando el pueblo estaba bebiendo el agua que provenía de la roca, por qué el Señor permitió que viniera uno de los enemigos más terroríficos que existen en el ámbito espiritual? Y conocemos algunos detalles, creo yo, como el hecho de Moisés manda a llamar a Josué y le dice: mira, prepara un ejército. Hermano, preparar un ejército con un montón de gente hambrienta y sedienta. Pero le dijo el Señor a Josué, tipo del Espíritu Santo, perdone la expresión, perdone lo que voy a decir, de estos que ahora son buenos para nada, prepara un ejército. Porque solo el Espíritu Santo puede hacer eso, hermano. Nosotros éramos buenos para nada, ¿o no? No se ofende, ¿verdad? Porque si se ofende le cito la Biblia. Sí, dice la palabra del Señor, lo peor del mundo escogió Dios. Entonces me perdona, hermano, pero usted era lo peor del mundo. Pero ahora ya no es lo peor del mundo. Ahora es un linaje escogido, una nación de gente santa, un reino de gente que sabe presentar culto a Dios, porque el poder de Dios nos ha transformado. Entonces le dice Moisés a Josué: mira, prepara un ejército. Y hermano, yo me imagino la expresión de Josué cuando vio a los hermanos. Barrigones. Y dijo: y con estos yo voy a hacer un ejército. Pero Moisés lo mandó. Dijo: a ver, pues de tal edad para tal edad. Y los arregló, los ordenó para la pelea, para enfrentar a Amalek. ¿Sabe, hermano, que en la Biblia Amalek es tipo de la carne? Dice la Biblia que la estrategia de Amalek, y Dios, hermano, hizo casi un juramento y dijo: a Amalek lo voy a raer de sobre la faz de la tierra, no va a quedar nada de Amalek. Hermano, ¿por qué Dios le tomó tanta furia a Amalek? Porque este reino de Amalek hizo una cosa bien tremenda. Haga usted de caso si el ejército el escuadrón de Dios, el pueblo de Israel, iba caminando acá, allá en la retaguardia ponían a las mujeres, a los niños,
a los ancianos y a los enfermos. Los hombres fuertes, de acuerdo al esquema, iban al frente, pero en la retaguardia venían las hermanas jalando a todos los chiricitos, hermano. Y ahí venían los niños jugando y peleándose así como son los niños. Ahí traían a los enfermos y venían los ancianos. Y salió Amalek a pelear contra Israel, pero no le salió de frente, sino que lo atacó por la retaguardia. Y Amalek mató mujeres, mató niños, mató enfermos y mató ancianos. ¿Qué significa eso? Hermano, tu carne siempre te va a atacar por donde menos te lo esperas. Por eso dice la palabra de Dios: tú crees que estás firme, ten cuidado y no caigas. Si ves que tu hermano cayó, cállate la boca, no lo critiques. No vaya a ser que tú seas tentado en lo mismo y tu condición sea peor que aquel que tú criticaste. ¿Me explico, hermano? Porque, hermano, en esto no hay nada garantizado. No hay nada garantizado. Usted nunca se vaya a confiar, nunca vaya a pensar que está lo suficientemente estable, nunca vaya a pensar que es lo suficientemente fuerte, nunca vaya a pensar que es lo suficientemente espiritual para que el diablo no se lo desayune, se lo almuerce, se lo cene, se lo vuelve a desayunar al día siguiente. No hay un solo cristiano, hermano, que pueda resistir un embate cuando el diablo le tira justo en el punto donde él es débil. ¿Me doy a entender? Incluyendo las hermanas. Que uno siempre ha tenido ese concepto, ¿no? Más cultural que otra cosa. Las mujeres son distintas. Oh, no. No es así. En el ámbito espiritual, la historia no funciona así. Ahora mire, Dios viene y dice a Moisés: golpea la roca. Cristo es golpeado y de Cristo brotó agua. Y el pueblo sació su sed. Pero ¿qué es esa agua que brotó de Cristo? El Espíritu Santo. ¿Sabe, hermano, por qué se le llama al Espíritu Santo? Se hacen ciertas asociaciones en la Escritura y se dice, por ejemplo, el Espíritu de verdad. Se dice, por ejemplo, el Espíritu de santidad. No es que sean diferentes espíritus, es el mismo Espíritu Santo de Dios llenando necesidades distintas. ¿Y por qué se le llama Espíritu de santidad? Porque, hermano, de la misma manera como el pueblo de Israel tuvo sed, el Señor golpeó la roca por la mano de Moisés, brotó agua para saciar la sed. De la misma manera de Cristo brotó el Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesucristo dijo estas palabras: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy no viene el otro consolador, el otro parácletos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que cuando Cristo arribó al cielo, hermano, el Espíritu Santo vino a la tierra. ¿Me explico? Más o menos, déjeme recordar, más o menos 7 días después, Cristo se fue, dijo a los discípulos: no se muevan de Jerusalén hasta que venga la promesa, la que oyeron de mí de parte de mi Padre. No se muevan. Ellos se fueron a recluir a un lugar que se le llama el aposento alto, así se identifica en la Biblia. Y dice la Biblia, estaban ahí orando unánimes juntos. Se había aparecido a más de 500, pero en ese día tremendo, el día del Pentecostés, o la fiesta de las semanas, que es el término más correcto, dice la Biblia que cuando estaban todos reunidos, ya habían solo 120, 380 ya no estaban. Los que se cansaron, los que piensan que no hay que ser tan exagerados, dijeron: no hay que ser tanto, pero vamos, no se quiere ver cómo están las cosas en la casa, también hay que trabajar. Y se fueron. Y 120, hermano, estaban reunidos cuando a eso más o menos de las 9 de la mañana, fíjese, era temprano, no llegó a las 11 el Espíritu Santo, llegó a las 9 menos cuarto. Yo estaba ahí, hermano, y vi el reloj. Dice la Escritura: la tierra se cimbró
y se escuchó como un viento recio que venía desde el cielo, y una ráfaga entró en aquel lugar, y se depositaron como lenguas de fuego sobre la cabeza de los que ahí estaban, y empezaron a hablar en otras lenguas. Había venido la promesa del Padre. El agua de la roca había brotado para sustentarnos para siempre. Por eso, hermano, es una necesidad, hermano, es un, no puedo decir requerimiento, pero sí sería la palabra más correcta. Es, ¿cómo decirlo? Es imprescindible ser bautizados con Espíritu Santo. Le voy a decir por qué. Esto suena un poco complicado, pero lo debo decir. El que no está bautizado con Espíritu Santo todavía no ha probado agua de la roca. El bautismo con Espíritu Santo, hermano, no es el cliché de una denominación, no es la manera de identificarse de un movimiento en particular, sino que el bautismo con Espíritu Santo es el primer sorbo del agua que viene de la roca. Y el que bebe de esa agua no vuelve a tener sed jamás. Y cuando ya la probó por primera vez, quiere seguir bebiendo y bebiendo y bebiendo y bebiendo de esa agua. ¿Sabe por qué? Porque aunque pase por valle de sombra y de muerte, aunque ande por el desierto, aunque venga adversidad, aunque venga problemas, esa agua lo mantiene sustentado. ¿Me doy a entender, hermano? Fíjese que por eso dijo el Señor: el agua que yo te voy a dar, hermano. Pero ¿cuándo de Jesús salió agua? Literalmente agua, en la cruz del Calvario. Pero a partir de ahí, 7 días después de haber llegado él al cielo, y hasta ese número ahí es significativo, el número 7. 7 días después, arriba, llega el Espíritu Santo a la tierra. Y a partir de ahí empieza el movimiento de los pentes. Nada de que movimiento de los pentes. Es que eso era para tiempo antiguo, para tiempo pasado. Y cuando uno habla de estas cosas, hermanos, salen los teólogos con su mente de refrigerador a poner, no, es que era por esto, es que era por aquello, es que era por lo otro. Mire, hermano, yo le voy a decir esto. Yo podría decir que todo eso fuera verdad si yo hubiera sido formado en una academia, en un instituto bíblico, pero no. Hermano, yo no había puesto un pie en ninguna iglesia. Yo acepté a Cristo en una reunión de un hogar, en un estudio discipular. Allí, hermanos, reunidos un grupo de personas, yo acepté a Cristo en mi corazón. 15 días después, oiga, sin haberme bautizado en aguas, sin haber puesto un pie en una iglesia, el Señor me estaba bautizando con su Espíritu Santo. Esto yo lo aprendí en la práctica, no en la teoría. No lo aprendí, hermano, en una escuela. Yo sé cuando le digo que el agua que Cristo te da a beber no te deja tener sed jamás, es porque nunca te deja tener sed jamás, porque siempre brota el agua. Pero ¿qué tienes que hacer? En el capítulo número 14 o 34 del libro de los Números, hay una segunda experiencia, y esta me va a servir para la próxima enseñanza. El pueblo de Israel, hermano, ya está acá a la frontera. Ya van a tomar la última jornada para llegar a Canaán. Entonces necesitan ser sustentados, ser suplida su necesidad para poder entrar a Canaán. Y resulta, hermano, que por segunda vez están frente a la peña del Horeb. Y vuelven a hacer lo mismo. No voy a entrar ahora en mucho detalle por razón del tiempo, pero cae en el mismo error: criticar, señalar, pelear con Moisés. Y entonces le dijo el Señor a Moisés: mira, pasa otra vez a la peña de Horeb y te vas a parar frente a ella. Solo que esta vez, le dijo el Señor, le vas a hablar a la peña de Horeb. Y entonces Moisés, el pueblo apremiándolo. De hecho, hermano, la Biblia dice que los iban a apedrear a él y a Aarón. Y al pueblo, que el pueblo de Dios a veces es tremendo, hermano. Y según lo que da a entender el texto, pareciera ser, hermano, como que algunos sí les tiraron algunas piedras. Porque a veces los hijos de Dios tiran piedras, hermano. Y piedra volcánica. ¿Me explico? Y entonces ahora, hermano, está Moisés frente a la peña del Horeb,
como que les cayeron algunas pedraditas por ahí, los hermanos tranquilos, hombre. Y a los otros, no, que el pueblo unido jamás será vencido y cosas de ese tipo, ¿no? Que queremos trabajar menos y ganar más. Hermano, yo nunca he visto una huelga que haga algún grupo pidiendo cumplir con sus obligaciones como trabajadores, principalmente los burócratas. Nunca hacen una huelga que diga, queremos trabajar 9 horas diarias. No, queremos trabajar 5 horas. Y algunos hasta tuvieron unas actitudes cínicas por ahí, hermano. Que su puesto de trabajo lo heredaran sus hijos. Imagínese usted, hermano. Señor bendito, qué tiempo el que nos ha tocado vivir. Usted no era de esos, ¿verdad? No, que estaban pidiendo, no, el trabajo que tengo ahora, que lo hereden mis hijos. Y si no tengo hijos, mi tío, mi tía, mi primo, mi abuelito. Y si no está mi abuelito, aunque sea Serafín. ¿A dónde hemos llegado, hermano? Pero bueno, el punto es, está la peña de Oreb y le dice el Señor a Moisés, Moisés, háblale. Porque 38 años antes, más o menos, Moisés la había golpeado y la peña brotó agua. Ahora le dice el Señor, no la vas a golpear, le vas a hablar. Y Moisés se para frente a la peña. Pero hermano, cuando Moisés está ahí frente a la peña de Oreb, le empezaron a caer unas pedradas. Y el hermano así, yo no sé si le dieron a algún hermano, pero como que, ¡oh! ¡Qué pueblo más ingrato! Se enojó. Se le salió el temperamento. Y entonces tomó la vara y ¡fa! Golpeó la roca. Y como no brotó agua, tomó más fuerza y le dio un segundo golpe. ¡Fa! Otro golpe, hermano. Y la roca volvió a brotar agua. Pero no la tenía que golpear. Le tenía que hablar. Hermano, ¿cómo haces tú para beber todos los días de la roca, de ese espíritu que emana de la roca? Ya no es reclamándole, no es exigiéndole, es hablándole, o sea, orando pues. ¿Me explico? Señor Jesús, tú me conoces, bendíceme, lléname con tu presencia, dame a beber de tu Espíritu Santo. Y no como dicen algunos por ahí, ¿verdad? ¡Reclámele a Dios! Golpeando la roca por segunda vez. No se le reclama, se le pide, se le suplica, se le ruega, con clamor y lágrimas, todas vuestras peticiones sean presentadas delante de Dios. Ahora ya no hay que golpear la roca, ahora hay que hablarle a la roca, hermano. Y dice la Biblia, hermano, que Moisés, fíjese que Dios no lo avergonzó y lo golpeó la peña por segunda vez y brotó el agua. Pero ya cuando se retiró Moisés de la roca y junto con Aarón, los mandó a llamar Dios, dijo, vengan para acá los dos. Y como que Aarón haber dicho, Señor, yo nada que ver, ¿va? Fue él es el bravo, yo no. Y le dijo el Señor a Moisés, ¿por qué no me trataron como santo delante del pueblo? Porque es agua de santidad. ¿Por qué no me santificaron delante del pueblo? Ahora por haber hecho eso, ninguno de los dos entra a Canaán. Y no chille. Y se tuvo que aguantar, hermano. A eso sí, nunca se le olvidó a Moisés. Capítulo 32 del libro del Deuteronomio, está predicando la palabra ese varón santo de Dios. Y en eso se acordó del incidente, dijo, y recuérdense que porque ustedes me enojaron, Dios ya no me dejó entrar a Canaán, se desahogó. Vaya que se fue ministrado, hermano, porque era malo que se fuera con eso atorado ahí en el corazón. Hermano, un ratito de enojo puede hacer que uno no entre a Canaán. ¿Cuántos enojaditos hay acá? Levanten su manita los que son así vidriositos, hermano, esos que son así cositas serias, ¿verdad? Mire, beba del espíritu de santidad para que pueda dominar su carne. No vaya a ser que un exabrupto lo descalifique. ¿Y por dónde empieza esto? Yo le voy a dar algunas citas. El tiempo, ya no sé ni cómo voy. ¿Ah, sí? Gracias, hermano David. Bueno, a partir de acá, hermano, dice la Biblia o la Biblia nos enseña de dos versiones de santidad. Quiero que recuerde eso. El agua que emana de la roca es el Espíritu Santo.
Y ese es el agua que nosotros debemos beber todos los días para poder sobrellevar las dificultades de nuestra vida natural. ¿Me explico? Para estar fortaleciditos todos los días, rogando a Dios, pidiendo a Dios, suplicando a Dios, porque Él tiene control de todas las cosas. Amén. Y aunque a veces el panorama se cierra, el horizonte se aleja y todo se pone brumoso, difícil y complicado, Dios siempre sabe tener cuidado de nosotros. Dice la Escritura, Romanos capítulo número 1 y verso número 4. Vamos a ver acá una porción de la Escritura, Romanos 1:4. Leamos los primeros 3 versos para poner un poquito de contexto. Dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, aunque es un poquito más correcto decir por ser apóstol, por eso lo llamaron, apartado para el evangelio de Dios, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne. Verso 4. Y que fue declarado Hijo de Dios. Aquí me debo detener. ¿Sabe, hermano, que en este momento usted y yo somos hijos de Dios, pero como un derecho? Dice Juan 1:14. Y a los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser llamados hijos de Dios. Usted tiene el derecho, pero todavía no lo han declarado hijo. Eso nos lleva a una necesidad muy grande, que aparece en la Escritura y dice que debemos cuidar nuestro llamamiento, que debemos cuidar la vocación de nuestro llamamiento. ¿Por qué hay que cuidar algo que ya nos dieron? Porque se puede perder. ¿Me doy a entender? Usted es hijo de Dios, usted aceptó a Jesús, recibió el derecho, ahora tiene una especie de documento, un testamento. Y usted puede presentarse con su testamento y decir: yo tengo acá las arras, tengo la garantía de que yo tengo el derecho de ser hijo de Dios. Pero ¿cuándo a usted y a mí nos van a declarar hijos de Dios? Si usted lee el texto, dice acá en el verso 4, Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí o no? Desde que nació. ¿Me explico? Dijo el ángel a la doncella de Nazaret: y lo que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo, porque es el Hijo de Dios. Pero era necesario que fuera declarado, o sea, reconocido públicamente como hijo. Eso es lo que está pasando en el verso número 4. De la misma manera, hermano, va a haber un momento en su futuro, yo creo muy cercano, ya no tan lejano, va a haber un momento en su futuro en donde usted va a ser declarado hijo. Ahora está en ciernes. Ahora, hermano, es más o menos como un trabajo embrional. Ahora estamos como en una matriz, en un ciclo de agua, que es el Espíritu Santo. Mire cómo sale toda la figura otra vez. Pero, hermano, así como en el vientre de una madre, la vida del niño es sustentada por el agua. De la misma manera, espiritualmente, usted y yo estamos en una matriz en donde la vida nuestra tiene que ser sustentada por el agua que brota de la roca. ¿Me doy a entender? Pero usted sabe que la vida natural nos enseña que no todos los niños nacen. Algunos niños nacen muertos. Estuvieron en el vientre, pasaron toda su etapa fetal, todo su ciclo de agua, pero cuando salen de la matriz, nacen muertos. Hermano, eso sigue siendo una probabilidad. Por eso yo le insisto tanto en esto: no se confíe, hermano, no se confíe. Usted ahora y yo estamos en una matriz, sustentados por el agua que es el Espíritu Santo que brota de la peña, que es Cristo. Es nuestra vida sustentada, el que sustenta nuestra sed. Pero, hermano, hasta que usted no salga de la matriz, no vamos a saber quién realmente es. Ahora la tecnología
ha alterado ciertas cosas. Voy a exteriorizar mi personal punto de vista. Esto no es doctrina, no es palabra de Dios, es mi punto de vista. Pero ahora, hermano, la tecnología permite tomarle fotos a los niños adentro del vientre. Y ya uno mira las imágenes, son fotos, hermano, son fotos. Y ahí están los niñitos todos hinchaditos adentro. Y empieza la apuesta, ¿a quién se parece? Si está bonito, dice la mamá, es igualito a mí mi niño. Si no viene tan bonito, igual a ti, mira, toda tu cara tiene. Y en el peor de los casos, lo peor que me podía pasar, mira, se parece a tu mamá. Ya se sabe si es varón o si es niña, ya se sabe de sus facciones por los famosos ultrasonidos. Hermano, yo creo que es mi apreciación muy personal. Pienso que es más bonita la emoción. Es lo que yo creo. Y no porque piense que tal vez soy tradicional, no sé. Pero como que es más bonito estar uno ahí esperando, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer? ¿Y qué va a hacer? Y ¡ña! Un varoncito, gloria a Dios. Y ¡ña! Eran dos. ¡Oh! Ya se asustó. No has salido de la matriz, hermano. Hasta que el niño sale de la matriz, la madre lo presenta, ¿verdad? Ella lo tiene ahí en su lecho y a todas sus visitas, sus amistades, sus parientes, dice, este es mi hijo o mi hija. Y mírenlo, y lo enseña y lo pone para que lo miren como que es el Rey León, ¿verdad? Así, lo muestra. Y el padre igual, él todo orgullosote, llega con su puro, como fue varón, ¿verdad? Llega con su cigarrote así, en la boca. Y lo presenta. Están presentando a su hijo porque nació vivo. Pero ¿y a los niños muertos? ¿Los presenta alguien? No. Dice la Biblia, Cristo era el Hijo de Dios, no un hijo, el Hijo de Dios. Pero Dios lo presentó como hijo en un momento determinado. Leemos ahora, perdón, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. ¿Por qué resucitó Cristo? Porque era santo, porque no había pecado. Hermanos, si Cristo hubiera llevado una pequeña mancha en su integridad mesiánica, si Él hubiera llevado, hermano, una pequeña mancha en sus vestiduras de santidad, no resucita. La muerte lo retiene con todo derecho, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces la muerte hubiera retenido a Cristo, dice, lo siento, tal vez hermano, no sé, lo siento, pero te quedas a vivir acá. Y Cristo hubiera dicho, ¿y por qué? Porque traes un pecadito. Ahí viene escondida la manchita. ¿Dónde? Acá, mira, oh. Se queda a vivir, hermano, en el Seol, en la región de los muertos, y no resucita. Y si no resucita, ¿se puede imaginar dónde estaríamos nosotros, hermano? Pero resulta que cuando se examinó su sangre, estaba limpia. Y cuando se examinó su carne, estaba limpia. Y entonces la muerte no lo pudo retener. Dijo, no, tú no perteneces acá, estás limpio. Y lo soltó. Y el Espíritu eterno de Dios entró a la profundidad de la tierra y resucitó a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, para convertirse en fuente de eterna salvación. Y a su nombre. Ahora oiga esto. Ahora que ya resucitó, el Padre lo declaró su Hijo. Dijo, este es mi Hijo. Ya lo había dicho antes, allá en el río Jordán. Ya lo había dicho antes en el monte de la transfiguración. Había dicho, este es mi Hijo al que amo, en Él me complazco, a Él óiganlo. Ya lo había dicho. Pero ahora, a la manera, si cabe la expresión de un padre orgulloso, presenta el Padre a su Hijo, dice, este es mi Hijo, el escogido, el que llena toda mi complacencia.
Y de la Biblia dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Cuándo usted y yo vamos a ser declarados hijos? ¿Cuando hagamos pacto? ¿Cuándo usted y yo vamos a ser declarados hijos? Cuando sea transformado, si es que está vivo, o resucitado, si es que fue a descansar un tiempo. Cuando usted se levante, hermano, si ese fuera el caso, allá donde lo vamos a ir a dejar, un día usted, así como que es aquel video, ¿no? Le saca la mano así para mover las piedras. No, usted no va a venir así. Usted va a venir precioso, bien bonito. Cuando se levante de ahí, usted fue declarado hijo. Y si está vivo y fue transformado, fue declarado hijo. Pero mientras no haya transformación por vida o por muerte, nadie puede dar nada por garantizado. Si aquí no tuvo la sed suficiente del agua que brota de la roca, y dice la Biblia, conforme al espíritu de santidad. Hermano precioso, milagros, señales sin santidad son sospechosos. Si hay milagros y señales, pero no hay espíritu de santidad, no hay consagración, es sospechoso. Pero aunque no haya milagros, pero hay espíritu de santidad, garantizado 100%. Porque más te vale entrar sin un brazo, sin una pierna, sin un ojo en la eternidad, que por tu ojo, tu pierna o tu brazo te vayas al lago de fuego y azufre. ¿Me explico? Dice el espíritu de santidad. ¿Por qué resucitó Cristo? Porque era santo. Hermano, ¿cuál es el requisito para ser transformado o para ser resucitado en la primera resurrección? ¿Cuál es el requisito? ¿Ser evangélico? ¿Haber hecho pacto? No, ya sé, ser multimillonario. Porque como es VIP, va a pagar los primeros turnos de resurrección. Deja pagada su resurrección de una vez. ¿Cuál es el requisito imprescindible para resucitar? Santidad. ¿Y qué es santidad? Lo dice el Salmo 63. Mi alma tiene sed de ti, y porque mi alma tiene sed en ti, aún mi carne te anhela. Pero si mi alma tiene sed de ti y mi carne anhela otras cosas, hay un divorcio que el Señor Jesucristo le llamó fariseísmo. Bueno, le llamaban fariseísmo, pero el Señor lo asoció con la práctica de los fariseos. Hermano, la santidad no es una moda. La santidad, hermano, es una condición. Dice la Escritura, termino con esto rapidito, el tiempo me persigue. Primera de Pedro, capítulo número, ahora le digo, 1, verso número 14. Como hijos obedientes, fíjese, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais cuando eras ignorantes, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en la iglesia. El que te llamó es santo, entonces debe ser santo en el discipulado. El que te llamó es santo, entonces debe ser santo en el ayuno y la oración. ¿Cuándo hay que ser santos, hermano? En toda vuestra manera de vivir, todo, dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Verso 17, y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Usted es un peregrino. Usted es un peregrino. Solo va de paso, hermano. Nada de esta vida le pertenece. Es un peregrino, es un viajero, solo va de paso. Puede prescindir de todo, pero no puede prescindir de la santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y hermano, sin santidad nadie resucita. Y sin santidad nadie será transformado. ¿Me he dado a entender, hermano? ¿Puede dar una ofrenda de palmas al Señor? Desechando toda malicia y falsedad,
Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Ministerios Roca Eterna presentó su programa Es Jesús, el pan de vida. No solo de pan vivirá el hombre,